Ya. ¿Estamos? Perfecto. Ay, siempre para mí, queridos, es un agrado venir a este ministerio. Como siempre les digo, yo me considero un MEC honorífico. Les expliqué por allá las razones, ¿cierto? Cada año me queda un año menos, ¿eh? Cada vez que me invitan. Me quedan 11 años para pertenecer. Te esperamos 11 años. Así que por favor háganme el aguante, ¿ya? Para que me den la bienvenida como corresponde. Pero sí creo que alguno de ustedes quizás tenga mejor salud que yo, ¿ya? Y es algo parte que también le voy a compartir porque creo que lo que nos compartió Samuel hoy día es algo muy importante que probablemente en nuestra vida cristiana no siempre estamos tomando en cuenta, ¿ya? Porque desde la perspectiva, como vimos, desde la perspectiva de la medicina, cada decisión que tú tomas en tu diario vivir puede tener alguna consecuencia, ¿cierto? Si te excediste con algo, y no hiciste tal cual, si te hicieron un tratamiento y no lo tomaste, todo tiene una consecuencia, ¿cierto? Y creo que el Señor es muy sabio cuando Él dice, bueno, se va a juntar este grupo de hombres, van a escuchar este tipo de cosas, y el consejo de la palabra del Señor hoy día, ¿sabes? Que viene casi como un, ¿cómo decirlo? Un complemento, claro, una escena post-créditos, podríamos decir, a la tremenda exposición que tuvimos, pero un buen remate también. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que, y entendiendo la temática que ustedes están teniendo este año, ¿cierto? La Biblia nos va a dar ciertas cosas, nos va a hablar ciertas cosas de cómo nuestro cuerpo es un indicador de otras cosas, ¿ya? Quiero que te quedes con esa idea hoy día, o con esa, ahora en la introducción. Y les invito a que busquemos en nuestras Biblias Proverbios capítulo 3. El libro de Proverbios, si tú alguna vez has estudiado o has escuchado del libro de Proverbios, ¿qué podemos decir del libro de Proverbios? A ver, alumnos del instituto, por ahí. Enseñanza, libro de sabiduría. Claro, se conoce como el gran libro de la sabiduría cristiana, ¿cierto? Y es una sabiduría que tiene en este caso un apellido, ¿cierto? Que es una sabiduría aplicada, una sabiduría práctica. Muchos de los consejos que nos entregan Proverbios son útiles, obviamente, dentro de para aumentar, ¿cierto?, nuestra madurez espiritual, pero también hay muchos de ellos que son prácticos a la hora de ejecutar este tipo de cosas. Proverbios, ¿cierto?, un libro escrito por Salomón, se le atribuye a Salomón, y él lo que hace es querer transmitir algo, que es, tal como dijeron ustedes, una sabiduría, ¿cierto? Dios dotó a esta persona, a este Salomón, con sabiduría, ¿cierto? Leemos, ¿cierto?, en los libros de Crónicas, ¿cierto?, que cuando asciende al trono Salomón, Dios le dice, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. ¿Recuerdan esa etapa? ¿Qué fue lo que pide Salomón? Sabiduría, ¿cierto? Dame sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Bueno, efectivamente Dios lo dota de esta sabiduría y nos va a entregar este precioso libro, ¿cierto? Que es el libro de Proverbios. ¿Y a dónde quiero llegar hoy día? Vamos a leer el capítulo 3, y nos vamos a detener en versículos 7 y 8. Proverbios 3, 7 y 8. ¿Ya? ¿Alguien lo tiene? Sí. ¿Me ayuda con la lectura, por favor? Versículo 7. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Mira, estuve tratando de buscar algún pasaje que nos ayudara
a entender esto de las consecuencias que tienen ciertas cosas en nuestro cuerpo. Y este es un consejo súper sabio, ¿cierto? Porque si se fijan, dice, hay dos verdades que tenemos que... Primero, son tres verdades, perdón. Uno es una aseveración que dice, no seas sabio a tus propios ojos, ¿cierto? Por el contrario, ¿cuál es el consejo? Teme al Señor y apártate del mal. Y eso va a tener una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que dice el versículo 8? Dice, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Sabes qué? Me llamó la atención. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que esto es como un buen proverbio, ¿cierto? Y también en los ejemplos que tenemos en el Salmo, podría ser una especie de comparación, ¿cierto? Pero para que haya una comparación, tiene que haber algo importante dentro del lenguaje. Samuel González, ¿cierto? Una palabra, un conector. Comparación. Entre el será y medicina, ¿qué tendría que haber? Un conector, será como. ¿Se dan cuenta? Yo me metí en el original en el hebreo, y ¿saben qué? Ese como no existe. Y uno podría decir, ¿cómo es entonces? O sea que realmente temer al Señor, apartarse del mal, ¿va a tener un beneficio físico en mí? Esa es la pregunta que hoy día vamos a contestar, ¿ya? Y antes de que me empiecen a juzgar como un pastor de la sanidad, ¿cierto? Esto no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Hago la Esto es solamente para llamar un poco tu atención, porque como hijos de Dios, nosotros tenemos grandes responsabilidades ante el Señor por cumplir, ¿cierto? Pero fíjate que siempre Salomón, en estos primeros capítulos de Proverbios, está exhortando a alguien. ¿A quién está exhortando? Versículo 1 dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. 2, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Le está dando un consejo. Le está dando algo necesario que va a enriquecer su vida futura. Probablemente este hijo de Salomón era una persona joven que necesitaba esta instrucción, ¿cierto? Y su padre, con la sabiduría que Dios le dotó, le empieza a trabajar esto. Y este versículo 3, todo este capítulo 3 habla de una exhortación a lo que llamamos nosotros la sabiduría, ¿cierto? Cómo un cristiano o cómo un creyente debe buscar esa sabiduría. Y vamos a llegar a este versículo 7, ¿cierto? Pero vamos a pasar por el 5 y el 6 primero, que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Subraya esa frase, no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y aquí viene de vuelta, no seas sabio. ¿Soy yo que está sonando? Sí. Mira, es la alarma del losartán de Juan Carlos, seguramente, ¿cierto? Eso es. Eso era. Me fui. No seas sabio a tus propios ojos, sino que teme al Señor y aparte del mal. Vamos a analizar estas dos, ¿ya? Como puntos principales. El primero es, teme al Señor, ¿cierto? Recuerden que estamos tratando de contestar esta pregunta. ¿Será que tiene una implicancia de salud, así, consecuencia en mi vida? Estas dos cosas, lo vamos a ver. Porque suena casi como una fórmula mágica, ¿cierto? Teme al Señor y apártate del mal. Cuando hablamos del temor al Señor, ¿de qué creen ustedes que se refiere la Biblia en general? Más se trata de obediencia, se trata de humildad, de sinceridad al Señor.
no es un temor como el mundano. No es tener miedo. Eso no se trata, sino se trata de humildad, de paciencia, ¿no? Reverencia. Reverencia, esa es la palabra, ¿cierto? ¿Mm? ¿Error? No, no, tiene que ver con tener reverencia, como dicen por allá en la galería. La reverencia es algo que tú tienes que demostrar de manera externa, generalmente, ¿cierto? Ustedes han visto los protocolos en Europa, ¿cierto? Cuando alguien se presenta ante un rey, alguien se presenta ante una autoridad, ¿cierto? Hay ciertos protocolos que cumplir, que si tú no cumples este tipo de protocolos, tú estás faltando de alguna manera a esa reverencia que esa persona requiere de alguna manera. Cuando nosotros como cristianos nos ponemos frente a nuestro Dios, ¿cierto? ¿Quién es Él? ¿Quién es lo que ha hecho por nosotros? Nuestra primera actitud debiese ser el temor, ¿cierto? Este temor reverencial, este temor de reconocer la posición que nuestro Dios debe tener en nuestra vida. Entonces, no es raro que siempre en el libro de Proverbios, ¿cierto? Que nos dice también el versículo, en el capítulo 1, dice que el temor del Señor es ¿qué? 1, versículo 7 es el principio de la sabiduría. Ante cualquier cosa que tú quieras saber, conocer, sentirte que tú manejas algo, antes de cualquier cosa está el teme al Señor, ¿cierto? Y eso básicamente es, tal como les dije yo, poner a Dios en tu vida en la posición que Él más que merece, que le corresponde en tu vida. Eso es el temor al Señor. Y obviamente podemos hacer al tiro la pregunta y de alguna manera hacernos este autoexamen, ¿cierto? No necesitamos ir al médico en esta ocasión, ¿cierto? Para que nos diga qué pasa con nosotros. En tu vida, hermano, querido Maduro, ¿estás teniendo al Señor en ese lugar de privilegio, en ese lugar de reverencia, en ese lugar que tu Dios y mi Dios le corresponde estar? Te dejo esa inquietud, ¿ya? Rápidamente pasemos, porque tengo media hora según el hermano Hugo, ¿cierto? ¿Cuál es el otro consejo? ¿Apartarnos de qué? Apartarnos del mal. ¿Qué sería básicamente apartarnos del mal? ¿Cierto? ¿Acercarnos a qué entonces? A Dios, ¿cierto? Acercarnos al bien, apartarnos del mal. Y efectivamente, aquí de nuevo se nos da otra, nos quedamos en otra disyuntiva, ¿cierto? Apartarnos del mal, lógicamente, tiene todo el sentido, ¿cierto? Yo como cristiano tengo que mirar el pecado y decir, ¡bleh! Como podríamos mirar, ¿cierto? Después de esta exhortación que dijo a los carbohidratos, ¡oh! No. Pero ¿sabes qué? Muchas veces este pecado que vive en nosotros lamentablemente, que en algunos casos puede llegar a dominar nuestras acciones, ¿cierto? Va a tener un efecto terriblemente negativo en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Sin ir más lejos, ¿cierto? Y aquí me voy a aprovechar mucho de ti, queridos amigos. Uno podría decir, pero esto es como figurativo, ¿cierto? No, pero es que ¿cómo va a ser tan así? Te pongo un caso quizá un poquito extremo, ¿cierto? Pecados sexuales. De aquí viene ese silencio, ¿cierto? Pecados sexuales. ¿Tienen consecuencias en tu cuerpo, querido Samuel? Muchísimas. Uno siempre cree que el pecado sexual tiene que ver generalmente con que tal hermano o tal pareja tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio y por consecuencia tuvieron un bebé. Pero sabes que es mucho más que eso.
es mucho más que eso. Los pecados sexuales, por poner un ejemplo muy, muy simple, ¿es cierto?, traen consecuencias a tu salud. ¿Ya? Me voy a poner un ejemplo quizá un poquito más, más cercano, ¿ya? Porque vamos a hablar en confianza. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, cuando tenemos que tomar decisiones frente a una situación de pecado, insisto, cuántas veces nosotros reverenciamos a nuestro Dios en esas situaciones? Porque no es necesario llegar a un pecado sexual para decir que estamos apartados. No, pero si yo nunca he mirado a nadie, nunca me he metido con alguien que no fuera mi esposa, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero fíjate, mira, si hay alguien que sabía de estas cosas, y lo estamos estudiando los domingos, ¿cierto? Es David. Y David, en el Salmo 32, fíjate, en el Salmo 32, es un salmo bien específico, es un salmo de gratitud de David por el perdón de los pecados, de las transgresiones. Y empieza así: cuán bienaventurado es aquel, versículo 1, ¿cierto? Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjate el versículo 3. Mientras callé mi pecado, ¿qué pasó? Mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Muchas veces, queridos, el pecado trae consecuencias físicas a tu vida. El traer cargas, el traer problemas, el tomar malas decisiones, sin duda que van a traer una consecuencia negativa a lo que es tu integridad física. Y este salmo, si se fijan, es muy específico en esto. Dice que gemía de dolor, pero era un dolor que no le estaba provocando una enfermedad, no lo estaba provocando nada físico, sino que era ese peso del pecado en la vida de un hombre. Salmo 34, 14, fíjense que también nos da, David nos da otro consejo acá. ¿Qué dice? Salmo 34, 14, ¿alguien lo tiene? Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Apártate del mal, ¿cierto? Lo mismo que está diciendo Salomón, su hijo, mucho tiempo después, a su hijo. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, él ya había aprendido la lección de esto, Salomón lo aprendió de su padre, y a la vez Salomón se lo está transmitiendo a su hijo. ¿Por qué? Porque sabes que muchas veces nosotros también, y esto de manera aplicativa, ¿cierto? Muchas veces nosotros esperamos que nos pasen las cosas para recién tomar acción. Nos explicaba Samuel, ¿cierto? Cuando recién vemos consecuencias visibles o síntomas visibles, es que nosotros tomamos atención a ciertas cosas. ¿Sabes, hermano? Para eso existe la Biblia. La Biblia existe como un manual de obediencia, no como un libro de consejos, sino como un manual de obediencia para decir, ¿sabes que tú no tienes por qué pasar esto para entender que esto es malo? Y va a tener consecuencias para ti. Tenemos entonces temor al Señor, apartarnos del mal. Vuelvo a la pregunta, ¿cierto? Tu vida diaria. ¿Qué tan cercano tienes esto en tu vida en decir, en una situación en que yo tengo que decidir, bueno, honro al Señor y no peco, o sigo mi carne y lo hago de todas maneras?
estamos realmente apartándonos del mal como debiésemos estar haciéndolo día a día, porque el pecado, la Biblia dice, ¿cierto? El diablo está como león rugiente, dice Pedro, ¿cierto? Buscando a quien devorar. Y sabe que algo que da los años, ¿cierto? Los años que bien tienen todos ustedes y yo también, poquito menos que ustedes nomás, es la experiencia, ¿cierto? Y lamentablemente esto abre una puerta que es compleja. Y es la advertencia que está haciendo en el principio del versículo 7, ¿cierto? No seas ¿qué? Sabio a tus propios ojos. Vamos a volver a esa idea, ¿ya? Pero fíjate, pasemos entonces a la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que nos dice Salomón? El versículo 8, ¿será qué? Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La palabra medicina aquí tiene que ver con un bienestar, ¿ya? Va a ser provechoso para tu cuerpo. Y la palabra refrigerio en el original, ¿sabes cuál es la palabra original aquí? La Reina Valera, ¿alguien tiene Reina Valera? ¿Cómo dice Reina Valera? ¿Refrigerio también? Otras hablan de banquete, ¿cierto? Otras versiones. Pero sabes que la palabra original de refrigerio aquí es tuétanos, en el hebreo. Querido Samuel González, ¿qué es el tuétano? ¿Será la articulación? Imagino el cartílago. Algo así. Tiene que ver con los huesos. Yo pienso que es el cartílago. No, lo que tiene el hueso La médula. Es exactamente. Te pillé. La médula. ¿Es grasa buena o grasa mala? Bueno, eso lo preguntamos al final, ¿cierto? ¿Por qué hablas de banquete? Precisamente por lo que dijo ahí nuestro querido Ramón. En estos tiempos, lo más, quizá el manjar de manjares, no era el caviar, no eran estas cosas, sino que era la médula de los huesos. Esa es la analogía. Pero fíjate, ¿en qué otro pasaje la Biblia habla de los tuétanos? El símil en el griego lo vas a encontrar en Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? La palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Ese es mi palo blanco, amigo. Lo bueno es que la Biblia no se le olvida, así que estamos al otro lado. Por eso. Se falta los sartanes y listo. Estamos al otro lado. Eso ya es otra patología. Volvamos a la pregunta, contestemos la pregunta entonces. ¿Tiene un beneficio para tu cuerpo? Podríamos decir que sí, Pero aquí entra la otra pregunta, ¿cierto? Ya hermano, pero yo trato de ser obediente, yo temo al Señor, yo me aparto del mal. ¿Por qué igual tengo hipertensión? ¿Por qué igual tengo prediabetes? ¿Por qué igual tengo estas cosas si yo me cuido? ¿Se dan cuenta que no es una receta mágica lo que les estoy...? Porque lamentablemente este pasaje que yo les estoy tocando se ha malinterpretado muchísimo al punto de decir que esto es como una olla de deseos, ¿cierto? No, mira, si tú temas al Señor y tú te apartas del mal, tú no deberías estar enfermando, pues. Y si tú te estás enfermando es porque hay algo escondido en tu corazón. Bueno, algo de verdad eso tiene, pero no es la consecuencia principal. ¿Ya? Y ese es ahí donde yo quiero llegar. ¿Por qué le está dando estos consejos Salomón a su hijo en este sentido? Recuerden de qué está hablando el capítulo 3 en general. Sé sabio. Sé sabio. Y ante todo, esa sabiduría es una exhortación a qué. Hay una palabra que empieza con O y termina con obediencia. Con la obediencia.
En términos prácticos, ¿qué significa temer al Señor y apartarse del mal? ¿Obedecer a qué? A Dios. Obedecer a Dios, a lo que nos está diciendo aquí. Y ¿sabes qué? Tú puedes ser hipertenso, tú puedes tener prediabetes, puedes tener diabetes, puedes tener lo que sea, pero si en tu vida tú estás obedeciendo la palabra del Señor, tu foco no va a ser tu enfermedad. Tu foco no va a ser tu prediabetes, no va a ser tu hipertensión, no va a ser cual sea la situación que tú estás viviendo, sino que realmente el obedecer a Dios va a ser esto, va a ser medicina para tu cuerpo y va a ser refrigerio, o en este caso la médula, ¿cierto? Para tus huesos. Un hueso sin médula, ¿qué sucede con un hueso sin médula? Se quiebra, ¿cierto? Prácticamente podríamos decir que el hueso muere si no tiene no tiene vida. Es interesante ver cómo la palabra de Dios hace esta analogía de lo más, quizás lo que tú tienes más adentro en tu interior, lo está comparando con esto, ¿cierto? Yo puedo mirar y me puedo ver el tuétano, difícil, ¿cierto? Incluso tendría que hacer una radiografía, quizás abrir un poco el hueso una biopsia para recién abrir. Es algo tan escondido dentro de ti que solo Dios lo puede ver. ¿Te suena similar a algo? Hermano. Deme un segundito un poco para concluir, porque es con esto que yo quiero que ustedes se vayan, ¿cierto? Queridos hermanos, ¿dónde radica el problema entonces? El problema radica, tal como leímos, ¿cierto?, en que nosotros generalmente, ¿qué hacemos? No confiamos en el Señor y nos apoyamos en nuestro propio entendimiento. Nuestro problema es que creemos ser sabios ante nuestros propios ojos. Eso tiene un solo nombre y eso se llama ser porfiado. Necio y desobediente. Necio y desobediencia. Orgullo. Confiar en nuestra propia voluntad. Creer, básicamente, ¿sabes lo que te está diciendo en la palabra? Que lo que yo pienso o lo que yo creo que es, eso es. Y tiene más peso que esto. Y yo creo que ahí, lamentablemente, todos, en mayor o menor medida, en nuestro día a día, lidiamos con ese problema. Quizá, hermanos, la vida sería más sencilla si pusiéramos nuestra atención en hacer caso, en temer al Señor y apartarnos del mal. Porque así como nos decía el Samuel que hay personas que llegan porque no se toman los remedios, ¿qué es eso? Ser porfiado. Es decir, no, si yo no necesito esto. No, yo no necesito ir al médico si esto se me va a pasar con una siesta o con esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿Sabes que el pecado en nuestra vida funciona de la misma manera? Nosotros empezamos a poner justificaciones, empezamos a poner condiciones, empezamos a tratar de autoconvencernos de lo que estamos haciendo. Es sabio. Cuando evidentemente cuando lo ponemos a la luz de la Escritura, nos vamos a dar cuenta que estamos lejos. Por eso el consejo, hermano, es confía en el Señor con todo tu corazón. Fíate de Él. Fíate de Él. Porque ¿quién soy yo para cuestionar la sabiduría de Dios? Si hoy día yo estoy atravesando una enfermedad, algún problema, una condición, te invito, hermano, a que tú puedas ver esto y ver más allá. Reconocerle a Él en todos nuestros caminos, temerle, apartarnos del mal, para que esa sea nuestra esperanza. Quizás no nos vamos a sanar, pero sí que vamos a sentir que es medicina para nuestros cuerpos y que es refrigerio para nuestros huesos. Porque sabes que si hay algo que al cristiano le puede hacer daño físicamente, tal como vimos con el ejemplo de David, es esa culpa.
Vivirse con culpa al punto de decir, ¿sabes qué? Ya, yo no tengo vuelta. Yo no tengo vuelta y prefiero irme al mundo sabiendo que son mis decisiones. Pero créeme que si tú has conocido al Señor y tú lo tomas como Señor, si tú le das ese peso de temer al Señor, ponerlo en ese lugar de privilegio en tu vida y luchar día a día por apartarte del mal, eso es lo que va a traer beneficios a tu vida. Yo le doy las gracias al Señor por tener un grupo como ustedes, un grupo que pese, ¿cierto? No quiero exagerar con el tema de la edad, ¿cierto? Porque todos vamos para allá, tú también. El que podamos tener estos espacios y que podamos hablar estas cosas, ¿cierto? Nos dan cuenta de que a lo mejor yo soy un poquito más joven que ustedes. Tengo mis luchas como ustedes también. Ustedes pueden, no sé, el consejo que les puedo dar de la palabra del Señor es, hermanos, no seamos sabios a nuestros propios ojos. Yo sé que ustedes tienen una vida de experiencia atrás, ¿cierto? Ustedes como padres le decían, bájate de ahí, te vas a caer, bájate de ahí, te vas a caer, bájate de ahí, se cayó. ¿Te lo dije? No. Bueno, ese es el Señor con nosotros. Apártate de ahí, no mires para allá, no hagas esto. Lo hiciste. ¿Te dije? Te lo dije. ¿Cuál era nuestra posición como padres al ver eso? ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí. Pero después, ¿qué venía? Consecuencias, pero también ya. ¿Aprendiste? Sí. No lo hagan más. El Señor también nos toma de esa manera. Te lo dije. ¿Te lo dije? Bueno, aquí estoy. Vuelve y no lo vuelvas a hacer. Así que, hermanos, busquemos esta medicina para nuestro cuerpo. Busquemos este refrigerio para nuestros huesos. Porque sin duda que estando en la voluntad de Dios, y con esto me refiero a estar en el temor del Señor y en el apartarnos del mal, probablemente nuestro corazón, nuestra mente y nuestro peso va a ser mucho disminuido. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús nos dijo eso. Me dijo, echad sobre mí vuestra carga. No creas que yo, por mis medios, voy a poder sobrellevar las cosas que yo tengo que sobrellevar. No creas que tú, cualquiera de ustedes, ¿cierto?, pueda sentir que no, yo tengo que resolver esto. No, hermano, tú no tienes que resolver nada. Tú tienes que temer al Señor y apartarte del mal. ¿Oramos? Bondadoso Señor, qué bueno es saber que tus promesas, Señor, son eternas para nuestra vida. Y te agradecemos, Padre, porque cada vez que nosotros podemos acercarnos a tu palabra, Señor, es un beneficio para nosotros. Es reconocer abiertamente, ¿cierto?, en nuestra vida que somos necesitados de ti. Tenemos esa necesidad como hijos tuyos, Señor, de recurrir a ti, Padre. A ese Padre, ¿cierto?, que aunque muchas veces quizás lo decepcionamos con nuestras acciones, tú eres ese Dios amoroso que nos toma, nos recoge, nos educas, nos restauras y por sobre todas las cosas nos vuelves a poner en el camino. Y te damos gracias, Señor, porque queremos aferrarnos a ese Dios que sabemos a esta altura de nuestras vidas, Señor, que sigue siendo nuestro Señor. Te pedimos, Señor, que tú en esta hora puedas ver nuestros corazones, nuestras intenciones, Señor, y también que podamos entender, Padre, que mi razón, mi conocimiento es muy poco comparado al tuyo. Que podamos ser sabios, no en nuestra propia opinión, Señor, sino sabios en ti. Poder confiar plenamente en ti, de saber que tu forma es mejor que nuestra forma. Y ayudarnos, Señor, a temerte con esa reverencia y ponerte en ese lugar que corresponde, Señor, en nuestra vida, y junto con eso poder apartarnos del pecado y decirle, no, prefiero estar cerca tuyo. Te agradecemos, Padre, por estas infinitas bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias porque un día nos tomaste y nos has
hecho hijos tuyos, Señor. Nos has dado ese beneficio enorme que nuestro mundo, que nuestro ser necesitaba, Señor, que alguien nos salvara. Y tú has venido a cumplir completamente eso, Señor. Ayúdanos a mantenerte cerca nuestro, Señor, para que podamos vivirte y podamos también disfrutar de esas bondades que tu palabra nos dice que se encuentran al estar cerca tuyo. Te agradecemos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Estamos llegando al final. De dar las gracias a Juan. Muchas gracias. Gracias, Vamos también. Grande es el Señor, digno de suprema adoración. Proclamamos hoy de tu bondad, mis labios tu justicia alabarán. Grande es el Señor, digno de suprema adoración. Proclamamos hoy de tu bondad.